días. Le habla su servidor Elías Rodríguez, aquí nuevamente para traerles una palabra de bendición, una palabra muy acorde con las situaciones que se presentan en el día a día en nuestras congregaciones o en nuestras vidas. En esta poderosa palabra que les voy a compartir, les voy a dar las instrucciones de cómo se deben, no deberían, se debe, porque es que está en la Escritura. No les voy a hablar en base a mi propio concepto, sino en base a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es muy importante, porque cuando hacemos las cosas según nuestro criterio, no van a salir las cosas bien. Por eso vamos a mirar cómo nombrar a los líderes, llámese diácono, llámese ujier, llámese pastor de jóvenes, llámese, ¿qué diría yo? Presidente de caballeros, etcétera, etcétera. Hay una serie de nombres, de títulos que colocan en las iglesias, pero que en realidad la Biblia habla solamente de diáconos, que son servidores, que están allí para que pueden ejercer diferentes tipos de cargos. Entonces, el título para un servidor en la iglesia es diácono, no es más, un servidor. Y eso es lo que somos todos los hijos de Dios, servidores, o eso espera Dios de nosotros, que seamos servidores. Entonces, vamos a ver los parámetros establecidos en las Escrituras para escoger a los líderes, o más bien obreros. La Biblia no habla de líderes, habla de obreros. Ese término líder es como que uno se va más adelante que el otro, entonces no queda como que bien. Más bien vamos a utilizar la palabra obreros o servidores. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 6, vamos a estar mirando en Lucas, capítulo 6. Vamos a utilizar mucho la palabra en esta mañana. Lucas 6, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: elección de los 12 apóstoles. En aquellos días, nuestro Señor Jesucristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces veamos que aquí en este texto el Señor estuvo orando, pero no dice que estaba orando a Dios por quienes eran, porque Él los conocía perfectamente. Él sabía quiénes estaban con Él y quién era el que lo iba a traicionar. Él no le oró a Dios en ese momento para que le mostrara quién de ellos podía escoger, a quién de ellos. Él lo oró a Dios porque era su costumbre tener una comunión con el Padre y estar orando. Nuestro Señor Jesucristo era en su vida terrena, era un hombre muy de oración. Entonces el texto no está diciendo que Él oró para poderlos escoger. Él oró porque era como un ejemplo para sus seguidores de que debían tener comunión con el Padre. Luego vamos a ver en el libro de Marcos, también pueden encontrar ese mismo pasaje en Marcos 3, 13 al 15. Vamos a leerlo, vamos a leer la palabra mucho en esta mañana. Marcos capítulo 3, del 13 al 15, dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vemos que había un propósito, una función que él les iba a nombrar para un cargo, pero era con un propósito, para que ellos llevaran a cabo una misión, y era predicar su palabra, y al mismo tiempo pues pudiesen tener autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Eso hizo el Señor, y esa es la manera como Él escogió en ese momento. No había un parámetro establecido para la escogencia de un líder. Sabemos que los rabinos en esa época, los discípulos
no escogían al rabino, el rabino los escogía yo. Es decir, si yo decía, bueno, yo quiero estudiar con el rabino X, yo le presentaba la solicitud y él decidía si me aceptaba o no. El rabino no iba por la calle diciendo, ven tú. No, uno le presentaba la solicitud a él y él decidía si aceptaba o le ponía unas reglas a uno para que uno las llevara a cabo, y si no las cumplía, unas normas, no podía ser discípulo de él. Pero al fin y al cabo él era el que escogía al discípulo, no el discípulo a su maestro. Al igual que nuestro Señor, él escogió a 12 apóstoles, a sus discípulos los escogía era él y no ellos a él. Entonces, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el libro de los Hechos, unos dicen que Hechos de los Apóstoles, pero vemos que ahí solamente más que todo habla del apóstol Pablo, no hace mucho énfasis en los otros apóstoles. Entonces, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 21, dice que los apóstoles se reunieron a escoger el sucesor de Judas, que ya se había ahorcado, ya había abandonado el cargo, pero ellos iban a establecer un nuevo apóstol, pero no dice aquí que ellos duraron la noche orando o que primero lo oraron a Dios para saber cuál era. Ya ellos establecieron unas reglas, unos parámetros para poderlo escoger. Dice que uno de esos parámetros, dice versículo 21 del libro de los Hechos, del capítulo 1, versículo 21, dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a 2, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte en este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vemos que hubo un método muy poco convencional que no se va a volver a repetir en el Nuevo Testamento por parte de los seguidores de nuestro Señor, y fue el haber echado suerte. Fíjese que ellos oraron, pero no oraron para que Dios, por medio de una revelación, les mostrara cuál era, sino que echaron suertes, y la suerte eran que echaban en una bolsa. Si iban a escoger a 10, echaban, por ejemplo, 15, habían 20 que se estaban postulando para el cargo. Ellos metían la mano en la bolsita y iban sacando el nombre. Entonces lo que salían ya ellos establecían o deducían que venía de parte de nuestro Señor. En este caso eran 2. Debieron haber echado las 2 tabletas con los nombres de ellos, las 2 tablitas o las 2 piedras de un color o de otro color, y lo escogieron como un caricello. Salió el nombre de Matías, lo escogieron a Matías. Eso era echar suerte. Entonces ese método ya no se puede seguir utilizando. Eso sucedió en un momento cuando el Espíritu Santo de Dios no había bajado a nuestras vidas. Entonces pues ellos utilizaron el método que era el más común en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad. Pero ya después que descendió el Espíritu Santo, ya no es necesario echar suerte. Entonces hay que tener mucho cuidado de que de pronto algún pastor diga: vamos a utilizar el mismo método, y ponga los nombres de sus servidores y meta la mano y vaya sacando y vaya a decir que es Dios porque aquí está en la Biblia. Hay muchas cosas que están en la palabra, pero que no podemos realizarlas o no podemos ejecutarlas porque ya están fuera de contexto. Entonces vemos que el método de Jesús utilizó el método de la oración. Como les expliqué, no era para que Dios le mostrara cuáles eran, sino que era algo muy común en él tener esa relación con el Padre. Sus apóstoles utilizaron el método de la suerte, y vamos a ver en el libro de los Hechos, el capítulo 6, que también ya los apóstoles reunidos
decidieron escoger unas personas que fueran servidores, que fueran diáconos, pero debían reunir unas características para poderles servir de ayudantes en el ministerio. Y vemos que una de esas características dice que eran hermanos, que buscaran hermanos entre ellos mismos a 7 hombres de buen testimonio. Y es muy importante el buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría, ¿de qué tipo de sabiduría está hablando aquí? No que fuera un abogado, que fuera un médico o que fuera un ingeniero, no. Sabiduría de lo alto, que conociera bien las Escrituras para poder predicar la palabra, que pudiera bien ministrar bien, manejar con precisión la palabra de Dios. Entonces, dice que fueran llenos de sabiduría a quienes encargaran el trabajo de ayudantes de ellos allí en el ministerio. Entonces, pero eso no fue una decisión arbitraria de uno de ellos, sino fue un consenso. Se pusieron de acuerdo y escogieron a los 7, entre ellos estuvo Esteban, y Esteban todos sabemos que fue muerto. Más adelante, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, podemos observar del 1 al 7 que hay unos requisitos para ocupar un cargo de obispo en el ministerio. Un obispo era como un superintendente, alguien que estaba para supervisar un lugar. Sabíamos que la iglesia primitiva se manejaba por un cuerpo de ancianos y ellos establecían supervisores en cada congregación, en cada ciudad, y ellos venían y ese supervisor tenía que rendirle cuentas a ellos de cómo estaban funcionando, cómo se estaban manejando las situaciones dentro de la comunidad. O sea, no es como hoy en día que colocan un pastor, se consigue una personería jurídica, coge el garaje de su casa, o el garaje si tiene casa con garaje, o si no la sala de su casa, y monta una iglesia. Entonces ese pastor no tiene quien lo controle, no hay un cuerpo legislativo dentro de la congregación cristiana que lo llame a rendir cuentas de lo que está haciendo. Entonces muchas veces ellos hacen eso, se consiguen un ministerio que tenga personalidad jurídica y que le dé la cobertura, y ya montan su congregación. O a otros los nombran a otro ministerio, y si está yéndole bien termina separándose del ministerio y formando su propio ministerio aparte o su rancho aparte, como todos sabemos. Eso no era así en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva ellos cogían y había un cuerpo de ancianos que eran los que manejaban esas situaciones y colocaban los diferentes superintendentes o obispos que eran una especie de supervisores dentro de la congregación. Es un tema más profundo, pero más o menos por encima, para que ustedes puedan saber de qué se trata. Se está hablando, no está hablando de un pastor de ese que se señorea de la grey, de que está allí, ahí, y que hay que rendirle todo y es intocable, no se le puede decir nada porque él lo sabe todo, a él no se le puede corregir porque es sinónimo de rebeldía. Al que se atreve a decirle algo lo pone en disciplina o lo echa de la iglesia. De ese tipo de personajes no estamos hablando aquí. Estamos hablando de un supervisor que velaba por el bienestar de la comunidad cristiana en este caso. Entonces, pero ese tipo de personas debían reunir unas características también. Entonces, ellos no le iban el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo de que al hacer eso, al nombrar personas, Timoteo era también al mismo tiempo era un enviado con autoridad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todos sabemos que era un apóstol, y como apóstol tenía autoridad para dictar normas, y por ende uno de los requisitos para ser apóstol es que haya escrito siquiera un capítulo de la Escritura. El apóstol Pablo escribió varias cartas. Entonces, por eso es que decimos que los apóstoles hoy en día no existen, porque con la misma autoridad, o sea, un apóstol es que es un enviado. Entonces, que tenga las mismas características del apóstol Pablo o del apóstol Pedro no puede ser, porque ellos nunca escribieron un versículo en la Biblia
y por eso no pueden ostentar el título de apóstoles. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo enviaba a Timoteo para que se encargase de nombrar, pero le dijo a Timoteo, es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer. ¿Qué es esa parte de irreprochable o irreprensible? Que no esté expuesto a censura, es decir, que los del mundo, los que estén por allí, no le estén juzgando o señalándolo de algo que está haciendo él. O sea, que no sea torcido, que no sea tramullero, que no sea traspasero, que no esté enamorando a las esposas de los hermanos, que no se enamore de las jovencitas, las doncellas que vayan a la iglesia, que no esté dando mal testimonio, que su comportamiento sea intachable. De eso está hablando el apóstol Pablo. Dice también que debe ser marido de una sola mujer. Unos dicen que esto dice que eso se trata de que haya sido casado una sola vez, y otros dicen de que no tenga dos mujeres. Pues en el caso de las dos mujeres no creo que sea lo que esté diciendo el texto, porque todos sabemos que los cristianos no practicamos la bigamia, y los bígamos son aquellas personas que tienen más de una esposa. Entonces yo no creo que se está hablando de eso, sino simplemente de que el hombre, el obispo que vayan a nombrar, tenga una esposa de buen testimonio también, para que pueda ocupar el cargo. Dice que debe ser sobrio, prudente, decoroso y hospedador, y debe haber una característica muy especial: apto para enseñar. O sea que un pastor, lo que llamamos pastor hoy en día, un anciano, algo que esté en la iglesia, debe conocer las escrituras. No es de esos que se para frente a la Biblia, abre un versículo y comienza a dar su propio concepto, y la gente dice amén, 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 aleluya, aplaudieron y se fueron igualiticos para su casa. No saben ni qué hacer en una situación difícil, porque el líder, que llaman muchos hoy en día, o pastor, debe ser apto para enseñar. O sea, que debe ser un hombre que conozca las escrituras a cabalidad. No debe ser un aparecido, debe ser una persona que tenga buen testimonio, pero que sea apto para enseñar. Aquí, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas. Parece mentira, pero hay obreros en la iglesia que les gusta el licor. Conocí el caso de ministros del evangelio que les gusta el licor, juegan tenis, y ahí debajo de la toallita donde están jugando el tenis, ahí tienen su botella de whisky. En sus reuniones privadas se toman whisky, toman licor, y ellos se justifican porque en la Biblia tiene muchos versículos que podrían justificar el tomar licor. Entonces ellos se basan en eso y les gusta el licor. Entonces aquí dice que no debe ser dado al vino, ni amigo de peleas, o sea, no debe ser contencioso, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Ojo con eso, es muy delicado el tema de las ganancias deshonestas. Hay pastores, hay ministros, hay diáconos, hay obreros en la iglesia que son muy dados a la ganancia deshonesta, la ganancia deshonesta es un tema muy amplio, pero por encimita voy a decirle, es como si usted comprara un perfume que le cuesta 10,000 pesos y pues lo va a vender por 12,000, 15,000 pesos para ganarse algo. Bueno, vaya y venga. Pero que usted compre un perfume por 10,000 pesos y lo quiera dar por 50,000, engañando a la persona que se lo va a vender, haciéndole creer que es más costoso, eso es una ganancia deshonesta. Es para ponerle más o menos un ejemplo, y de ese tipo de personas están llenas las iglesias. A todos le quieren sacar dinero y le quieren sacar más de lo que realmente deberían ganarse. Entonces no debe ser dado a ganancias deshonestas ese tipo de obreros, diáconos o pastores que estén en una congregación. Si no, debe ser amable, apacible y no avaro. La avaricia, ustedes saben que la avaricia es aquellas personas que quieren más y más, y hay otros que tienen y no les gusta dar. El avaro tiene dos fases. El avaro quiere conseguir para sus propios deleites, y en ocasiones tiene y no quiere gastar nada, no le regala nada a nadie. Él se cree merecedor de todo.
A él hay que darle todo, pero él no es capaz de darle nada a nadie. Entonces ese es el tipo de avaricia. También son tacaños, son ruines. No ayudan al prójimo, pero ellos sí creen que son merecedores de que los ayuden a ellos en todo. Y algo muy importante, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea que un obrero, un pastor, un diácono debe tener sus hijos en sujeción. No pueden ser de mal testimonio. O sea, si vamos a nombrar a un pastor en una congregación, sus hijos deben dar buen testimonio. Su esposa debe ser de buen testimonio. Porque si no, van a quedar expuestos a las críticas y ese cuento de que a mí no me interesa lo que diga la gente, si no me interesa lo que diga Dios de mí, porque Dios es el que conoce mi corazón. Eso no es bíblico. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 que debemos hacer las cosas bien delante de Dios y delante de los hombres. Es muy importante el buen testimonio y que los hijos de los pastores estén dando buen testimonio. Que como les dije en una ocasión anterior, no porque sean hijos del pastor, los van a colocar allí para que ellos puedan, no se estén disfrutando supuestamente el mundo, le dan un cargo en la iglesia y dan mal testimonio. Tienen 3, 4 novias, enamoran a todo el mundo y son hombres y son chicas, son mujeres, doncellas, se enamoran de todo el mundo también y dan mal testimonio. Eso hay que corregirlo. Aquí hay unas normas y el pastor que para nombrar sus obreros no tome estas normas que están aquí en la palabra de Dios va a tener problemas en el futuro, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ojo con esto, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, es de lógica, si un hombre no tiene autoridad en su casa para dirigir su hogar y la que manda es la esposa va a querer enseñorearse dentro de la congregación también de los hermanos. Porque así como gobierna en su casa, quiere ir a la iglesia también a imponer su propio criterio. Y eso está mal delante de Dios. Entonces hay una característica que, por ejemplo, en el caso de los diáconos, de los servidores, de los ministros, porque un diácono es un servidor, y en un servidor puede ocupar un cargo de ujier, puede ser un ministro de alabanza. Saquemos ese término y que yo soy un levita, porque es que se quieren dar un estatus que no les corresponde. Los ministros de alabanza no son ningunos levitas. Ellos son eso, ministros, servidores en el servicio de alabanza. No son ningún levita porque ellos no pertenecen a la tribu de Leví. Ellos no tienen esa genealogía, no vienen de esa tribu. Ahora, si hay alguno que descienda de Israel, de la tribu de Judá, de Leví, perfecto, es un levita. Pero si no es así, solamente es un servidor. Somos esos, servidores dentro de la congregación. Entonces, el requisito de los diáconos, los servidores, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto dice aquí, también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. O sea, si usted quiere colocar un servidor, váyase por su casa, averigüe quién es ese tipo de persona, cómo se comporta, si no es mala paga, porque es que hay gente que no le gusta pagar, prestan y no pagan, están endeudados por todas partes, y no pagan no porque no tengan, tienen pero no pagan, porque una cosa es que tú debas y no puedas pagar, porque eso no le puede suceder a cualquiera, y otra cosa es que tenga para pagar y se rehúsa a hacerlo. Ese tipo de persona está acostumbrada a ser traspasero, que darle mal a todo el mundo. Entonces esa persona no puede ocupar un cargo en la congregación, porque así lo que hace acá afuera lo va a venir a hacer dentro de la congregación. Y conozco y se han visto muchos casos de obreros, de diáconos, que van a las empresas, ofrecen productos y salen estafando a la gente, y luego salen hablando mal de la congregación, porque se averigua, ese va a la iglesia tal, y si ese es así, el pastor es igual, y el hermanito X también es igual. O sea, meten a todos dentro del mismo saco por un mal testimonio de que un servidor esté dando. Dice aquí,
primero deben ser sometidos a prueba, y si pueden ocupar el cargo, si pasan la prueba, por lo menos la prueba bíblica, pueden ocupar el cargo. Y las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí esta palabra o sean honestas, la palabra honesta aquí está denotando una mujer que inspira respeto. Entonces la pregunta mía es que las servidoras en la iglesia, ¿será que inspiran respeto? Porque es que yo el otro día estuve comparando una situación. Hay mujeres que si por su mal vestir no inspiran respeto. O sea, la ropa no salva a nadie, hay que dejar bien claro eso. La ropa no salva a nadie. Una mujer puede estar con las faldas hasta los tobillos y aún irse para el infierno con todo y falda. Pero la ropa dice mucho de quién tú eres. O sea que el pudor está representado en la forma de vestir. O sea, si la mujer no tiene pudor, no tiene vergüenza, ella se va a vestir desordenadamente. Ella va a querer mostrar más de lo que debe mostrar a los hombres en la calle. Entonces va por un lugar y están los hombres echándoles piropos y la tratan como cualquier mujer, porque su forma de vestir no es acorde con lo que ella está diciendo que es, en este caso cristiana. Pero si una mujer cristiana se vista adecuadamente, tengamos por seguro que por muy mundano que sea el hombre, no le va a faltar el respeto en la calle, la va a tratar como una dama, de pronto, porque no está lógico, es lógicamente las mujeres siempre van a causar esa impresión en los hombres, van a echarle piropos en la calle, eso es normal, pero lo van a hacer con respeto porque su forma de vestir inspira respeto. Entonces eso es lo que está hablando aquí la palabra honesta. La honestidad también se representa en eso, en que inspiremos respeto, y una forma de inspirar respeto es quedar bien en todo lo que hacemos. O sea, ¿cómo tú vas a pedir respeto si tú no estás haciendo las cosas bien? Pero el respeto, dicen por ahí, que se gana, y en este caso se gana también con nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestras mujeres en la calle o en el sitio donde ellas vayan. Entonces aquí ya pudimos ver, para terminar, porque no puedo hacer el audio más largo, podemos ver de que, y en Tito, capítulo 1, del 5 al 9, también ahí están los requisitos para nombrar diáconos o obreros en nuestras congregaciones, y pastores, aquellos que tengan ministerios de que fundan iglesias, fundan congregaciones en los barrios. Entonces aquí están los requisitos para esas personas que van a ocupar esos futuros cargos. No se pongan a confiar en su propio criterio o en su amistad o en lo que ustedes piensen, sino básense en la palabra de Dios, y su congregación va a ser un lugar fortalecido en las Escrituras, porque si no cumplimos estos parámetros, tarde que temprano se van a presentar inconvenientes y vamos a tener problemas, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Mis hermanos, este es algo que quería compartirles, muy breve por demás porque el tiempo no me alcanza mucho, pero quise dar en este corto tiempo lo más que pude. Cualquier duda, en el link de abajo voy a dejar mi número telefónico, mi número de WhatsApp. Cualquier inquietud, con gusto le estaré dando respuesta. No acostumbraba a hacerlo, pero lo voy a hacer para que puedan tener contacto o refutarme, porque muchas veces dicen que no están de acuerdo en lo que uno dice, y cualquier inquietud al respecto se la estaré respondiendo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hasta una nueva oportunidad.